Hola a todos, bienvenidos al quinto video del curso de LTSpice del LAVI. Lo que vamos a ver en este video es una de las simulaciones que se pueden hacer en el programa, que se llama DC Sweep, o en español barrido en continua, que lo que permite hacer es observar la tensión de salida de un circuito, o la corriente de salida también de un circuito, en función de la variación de la tensión de entrada o de la corriente de entrada. Ahora vamos a explicar cómo es esto. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que de la ley de Ohm, sobre una resistencia, la caída de tensión es igual a la corriente por el valor de la resistencia. Y como dice acá, es decir, que hay una relación lineal entre la corriente y la tensión dada por el valor de la resistencia. Si despejamos I en función de B, es decir, la corriente en función de la tensión, se tiene que I es igual a B por una constante que es 1 sobre R. Eso, como se muestra acá abajo, tiene forma de recta, ¿no? I igual X por M, donde M es la pendiente. Entonces podemos graficar una recta donde el eje X corresponde a los valores de tensión de B y el eje Y a los valores de corriente I. La pendiente de dicha recta, como es de esperarse, será 1 sobre R. Entonces lo que se obtiene es este gráfico, donde acá tenemos la tensión que cae sobre la resistencia, la corriente, y como esperamos que sea, es una recta, cuya pendiente es 1 sobre R, es decir, 1 sobre 200 ohm. Lo que vamos a ver ahora es que en el SPICE se puede hacer una simulación que directamente arroja este resultado. Bueno, acá tenemos el circuito en el LTSpice, donde está la resistencia de 200 ohm y la fuente de tensión que vamos a variar. Y lo que nosotros queremos observar es la corriente que va a pasar sobre esta resistencia. Entonces, lo que nosotros veníamos haciendo hasta ahora era tocar la fuente y configurarla con algún valor, ya sea de continua o con una senoidal, una cuadrada, lo que sea. En este caso lo que vamos a hacer es otra cosa, que es ir a Simulate, Edit Simulation Command, y en la tercera pestaña tenemos la simulación de ese sweep, que como dice acá arriba lo que hace es simular el circuito en continua, lo cual implica que el programa va a considerar todas las capacitancias que encuentre como circuitos abiertos y todas las inductancias como cortocircuitos. Nos avisa eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, el programa acá nos permite elegir tres fuentes que podemos variar. Pueden ser fuentes de tensión o fuentes de corriente. Entonces, acá nosotros tenemos una sola, que es esta. Vamos a usar una sola. Lo primero que nos pide es el nombre de la fuente que vamos a variar. En este caso el nombre es B1, entonces ponemos B1. El segundo valor es el tipo de barrido, que ahora después lo voy a explicar. Pero antes, lo que tenemos que configurar es desde qué punto, o sea, desde qué valor de tensión queremos que la fuente empiece a barrer, que en el gráfico que mostramos antes era 0, pero el programa no nos deja elegir 0, pero igualmente podemos elegir un valor muy cercano a 0 como 0,01. En Stop Value es en qué valor queremos que la fuente deje de barrer. En el gráfico que se mostró antes eran 5 volts, el valor más alto, entonces elegimos 5. Entonces, la curva va a ir desde 0.01 volts hasta 5 volts. Y en increment es el incremento que queremos que utilice la fuente, es decir, cómo va a ir creciendo en cada paso, porque recordemos, esto es un programa de computadora, todas las simulaciones son discretas, por más que nosotros sepamos que la corriente sobre una resistencia con una fuente continua es un valor continuo. La computadora realiza las cuentas de forma discreta, entonces tenemos que decirle un valor de salto en el cálculo. Entonces, por ejemplo, podemos elegir un valor muy chico, como 0,01 también, para que se parezca a algo continuo, digamos. En este caso va a ser una recta, así que mucho no modifica. Pero por ahí en otro tipo de circuito sí. Después, lo que no expliqué es el Type of Sweep, que lo que es nos permite configurar cómo queremos que los puntos, los valores de tensión que va a utilizar la fuente vayan incrementando. Es decir, si nosotros elegimos linear, lo que hace esto es, empieza en 0.01, va creciendo de a 0,01
hasta llegar a 5. Calcula la corriente en cada punto de todos esos puntos, y lo grafica. Bien, si yo eligiera Octave, lo que hace es, empieza en 0.01, termina en 5, pero lo que hace es que al crecer en octavas, lo que hace es que si el primer punto es 0.01, el segundo punto va a ser 0.02 y el tercer punto es 0.04. Es decir, en cada paso la tensión de la fuente se va duplicando hasta llegar a 5. En Decade es lo mismo, solo que en vez de duplicarse, se multiplica por 10. Si el primer valor es 0.01, el segundo valor es 0.1, el tercero es 1 y así va creciendo. Y en List directamente podemos elegir qué valores de tensión queremos observar. Para poder obtener el gráfico de la recta, elegimos Linear y dejamos los valores que hayamos configurado. Tocamos OK. Ejecutamos la simulación y nos va a tirar este error que dice un known parameter B en la fuente. Entonces, si vemos la fuente, es esta, dice que no reconoce esto, B. Si bien nosotros en la fuente le estamos diciendo que vaya de 0.01 hasta 5, por un motivo el programa nos pide que le pongamos un valor cualquiera, porque no lo va a considerar en la simulación. Entonces yo pongo 5, por ejemplo, ejecutó de nuevo y listo, ahí ya se ejecutó. Este 5 no representa nada para esta simulación, porque la fuente lo que hace es arranca en 0.01 y termina en 5. Y bueno, acá como podemos ver, si tocamos para graficar la corriente sobre la resistencia, nos muestra el gráfico que habíamos mostrado antes, donde en el eje horizontal tenemos las tensiones que nosotros elegimos para configurar, en el eje vertical las corrientes que se van a obtener producto de cada tensión que adopte la fuente. Veamos un ejemplo de aplicación para este tipo de simulación. Por ejemplo, este circuito es un poco más complejo. En el anterior caso era solo una resistencia. Lo que queremos ver es cómo va a variar la tensión de salida, que es esta VO que está acá, en función de las variaciones de la tensión de entrada, ¿no? Es decir, si vamos a observar cómo es la configuración de la simulación, vemos la pestaña de sweep, dice que la fuente que va a variar es B5, es decir, esta que está acá, con paso lineal. Va a empezar en menos 40 volts, va a llegar hasta 40 volts y va a ir con un incremento de 0,01 volts. Como se ve acá, esta fuente dice que es senoidal, pero como dijimos antes, este tipo de simulación ignora este valor. Lo único que va a hacer es que la fuente va a adoptar valores de continua desde menos 40 hasta 40, va a calcular cuál es la tensión de salida y nos la va a mostrar en el gráfico, que es lo que vamos a ver. Entonces ejecutemos la simulación para ver qué obtenemos. Acá hacemos clic sobre VO para observar la tensión de salida. Y lo que tenemos es que acá, en el eje X, tenemos la tensión de entrada, que está variando desde menos 40 hasta 40, como nosotros configuramos. Y acá en el eje Y tenemos la tensión de salida. Y podemos observar cómo se comporta nuestro circuito, sea este o sea el que fuera, en función de los distintos valores de tensión de entrada que nosotros pongamos en la fuente. Este circuito tiene este comportamiento en particular, pero podemos hacerlo con cualquier otro circuito que nosotros pongamos. Acá mostramos otra aplicación que se puede dar a esta simulación, que es observar cómo es la curva de tensión versus corriente de un diodo. Por ejemplo, acá tengo el 1N5819, pero puede ser cualquiera. Vamos a Simulate, Edit Simulation Command, de ese sweep, dijimos B1, lineal otra vez, empezamos desde un valor negativo para poder observar cómo es la corriente sobre el diodo. Debería ser prácticamente 0, pero bueno, queremos ver cómo es. Vamos hasta 0,7 con un paso de 0,01. Recordemos configurar la fuente con algún valor cualquiera para que no nos arroje el error que se mostró antes.
Y ahora si ejecutamos la simulación, elegimos para ver la corriente sobre el diodo y tenemos la curva que sabemos que para valores de tensión negativos la corriente es bastante chica, no es 0, son 30 microamperes, pero en el sentido positivo, para valores de tensión positivo, la corriente empieza a crecer mucho a partir de 0, de 300 milivolts más o menos, y empieza a crecer.